Pues hoy vamos a hablar de estos señores, los gemelos Bogdanov. Y sí, ya sé que estáis pensando, pero a pesar de que tengan fenotipo de Austria, no era... Un momento, ¿si eran Austrias? Bueno, simplemente no puedo empezar de golpe. Dadme unos minutos y llego a la historia de cómo estos amables gemelos, descendientes de la nobleza austriaca, estrellas de la prensa rosa francesa y memes andantes del mundo de las criptomonedas, hicieron pasar un mal rato al mundo de las ciencias físicas. Primero de todo, tenéis que saber que para que se publique un artículo en una revista científica, tiene que ser revisado, por lo que en un principio deberían de ser expertos en la materia, ajenos al trabajo a publicar, lo que se llama revisión por pares o peer review. Pero claro, esto como todo no es perfecto, y en 1996 el doctor en física Alan Sokal se propuso muy fuerte ponerlo en evidencia. Este señor escribió un artículo parodia para que fuese publicado de manera seria en una revista de humanidades, para poner en evidencia la falta de rigurosidad y evaluación a la hora de manejar trabajos que incluían en sus páginas. El texto sostenía que la gravedad cuántica existía porque todos colectivamente creemos que existe, literalmente el lore de Warhammer 40k. El trabajo, al estar bien escrito y usar un montón de tecnicismos y palabras de gente lista, fue publicado a pesar de contener varias cositas que claramente indicaban que era una coña. Toda la comunidad se volvió loca en el llamado escándalo Sokal, en el que doctores en ciencias y letras se pegaron como si fuese el patio de un instituto. Por supuesto, Sokal no se quedó solo. En 2013, un grupo de estudiantes diseñaron el programa de ordenador Sigen, que generaba frases pseudocientíficas de manera semi-aleatoria para que escribiese varios artículos bonitos, pero sin sentido, convenciendo tanto a algunas personas que hasta propusieron invitar al inexistente autor a dar una charla en un congreso internacional. Después, en 2017, Peter Bogsina y James A. Lindsay consiguieron publicar unos cuantos artículos parodia. En uno de ellos, llegaban a la conclusión de que el pene conceptual es el origen de gran parte del cambio climático. Y ese mismo año, el hombre con el nombre más de héroe de película de acción de los 80, el señor John McCool, se hizo pasar por urólogo para publicar en la revista Urology and Nephrology Open Access Journal, siendo aceptado su texto sobre la uromicitis, enfermedad de pito sacada de un episodio de Seinfeld y por supuesto, como buen artículo, tenía citas y fuentes de los personajes de la serie. Toda esta gente se aprovecha del fenómeno psicológico más furro, el efecto Dr. Fox, y es que para los humanos, la forma de transmitir información es mucho más importante que el propio contenido de lo que se está contando. Y bueno, todas estas críticas, independientemente de que me parezcan que tengan mejor o peor gusto, creo que vienen bien para meter caña a todas esas publicaciones periódicas que sacan cualquier cosa con una revisión por pares un tanto dudosa y que se aprovechan de la necesidad de los científicos de publicar o morirse de hambre. Lo que es innegable es que solían cebarse más con revistas de ciencias sociales, así que la cosa ya estaba un poco calentita para ellos. Y entonces llegaron los gemelos Bogdanov. Son los 80. En el país de la baguette es líder de audiencia Temp X, un programa de ciencia ficción protagonizado por dos guapetes pimpollos, Igor y Gretchka Bogdanov. El gran éxito les sirve para sacar un montón de libros de divulgación científica y ciencia ficción. No son obras perfectas y se inventan muchas cosas, pero como dije en el vídeo de Outer Wilds, la ciencia ficción tiene que darse algunas concesiones en pos del entretenimiento. Los años pasan y los nuevos programas de los gemelos no cuajan tan bien, así que se meten en el mundo de la prensa rosa. ¿Qué tienen de interesante estos hermanos, al menos antes de DJ evolucionar, para que le interese al Salva Megabacho? Bien, los gemelos vienen de dos familias aristocráticas distintas, los Bogdanov por parte de padre, y su madre es hija de la unión adúltera entre una noble de los Austrias y uno de los primeros músicos negros de jazz. Por supuesto, con estas credenciales genéticas eran un caramelito para una vida loca, creciendo en un castillo francés del siglo XIII, rodeados de decenas de sirvientes, tutores personales y aprendiendo francés, alemán, inglés y ruso. Y claro, cometiendo un montón de actos de dudosa moralidad que les encanta ver a las abuelas en las 17 versiones distintas de Sálvame, pero de estas solo nos interesan dos. Durante una temporada en 2009, Igor estuvo casado con Amelia de Borbón-Parma, así que este señor técnicamente perteneció a la nobleza españita, sea lo que sea que signifique eso, y por algún motivo también son memes de movidas de criptomonedas, aunque ellos no tienen nada que ver con el negocio. Eso sí, eran unos absolutos trolazos. Contaron a la prensa que conocieron en persona a Satoshi Nakamoto, que por si no lo sabéis es un seudónimo de la persona anónima creadora del Bitcoin. Dijeron que contribuyeron a crear el código de esta criptomoneda y recibieron 2 Bitcoin primigenias en formato físico. Poco hace falta saber sobre este mundo para darse cuenta de que estaban riéndose en la cara de los entrevistadores. Con estos antecedentes podéis imaginar las dudas que generaron en la comunidad científica cuando en 1991, con 41 años, empezaron a intentar conseguir un doctorado en física. Primero, fueron expulsados de la Universidad de Burdeos por intentar basar su tesis en sus propios libros de ciencia ficción.
Sigma Behavior, si me preguntas. Entonces se fueron a la Universidad de Borgoña, donde se convirtieron en doctores en física y matemáticas con trabajos de un tema tan horriblemente complicado como la época de Planck, es decir, los acontecimientos universales que ocurrieron hasta los 10 elevado a menos 44 segundos después del Big Bang. Así, los hermanos, bajo extrañas circunstancias y el equivalente a un 5 raspado, aprobaron la tesis, incluso publicando parte en revistas científicas. La cosa es que la tesis no solo hablaba de cosas complicadísimas, también el lenguaje que usaron era innecesariamente enrevesado, y además mezclaba cosas totalmente inconexas entre sí. Y aquí empezó la fiesta, porque cuando la gente empezó a leer los artículos de los hermanos, que no solo habían pasado una revisión por pares, además eran un estudio calificado como apto por un comité de doctorado, bueno, la reacción de la comunidad física fue más o menos: ¿qué coño es esta mierda? Nada tiene sentido. Claro, aquí los científicos empezaron a preguntarse si habían sufrido un escandaloso cal inverso, esta vez en ciencias naturales. La hipótesis era que había partes tan de nicho y concretas de las ciencias que se vuelve casi imposible distinguir la realidad de un fraude, y el equivalente francés de los hermanos Matamoros se habían aprovechado de ello. Esta idea se insinuó en artículos de Nature, del New York Times, y de paso metían caña al sistema que había permitido que los hermanos publicasen y se convirtiesen en doctores. Aquí todo el mundo quería saber qué pasaba. El jurado que hizo la peer review antes de la publicación no eran expertos en el tema. A algunos les pareció interesante, mientras que otros dejaron bastante claro que el artículo era una parida. Y joder, su tutor de la tesis es un tío con reputación, que en un principio no querría jugarse su puesto por dejar pasar un trabajo doctoral de Mario y Luigi Bulbosos. Y también hay científicos reales que aún los apoyan abiertamente. Aunque bueno, extrañamente estos mismos científicos han publicado libros con la ayuda de los Bogdanov y cobrando los ricos royalties. La comunidad se replanteó muchas cosas acerca del criterio para aceptar doctorados y la publicación de artículos, aunque bueno, no todo es malo. Por ejemplo, Frank Wilczek dijo que el escándalo le motivó para corregir los estándares de su revista al publicar artículos. Por aquel entonces no se había inventado aún Twitter, pero la funada estaba asegurada, aunque nadie sabía muy bien a quién echar las culpas. Al contrario que el paper de Sokal, no había humor implícito y los propios hermanos se tomaban muy en serio a sí mismos. Joder, si es que llegaron a denunciar a científicos que les acusaron de fraude. Se tomaban las críticas tan mal que se marcaron la clásica Cacidipi, defendiéndose a sí mismos en multicuentas de foros. Esto es tan exagerado que incluso fueron baneados de su propio artículo de la Wikipedia para que dejasen de cambiarlo favorablemente. Y aquí quizás vosotros estáis en plan: malditos peer reviewers y jurado de tesis que no hacen su trabajo y permiten que se cuelen artículos chapuceros en las revistas. Pero es que ese no es su trabajo. A la mayoría de los árbitros que evalúan estas cosas raramente se les paga y apenas se les acredita. Unas maravillosas condiciones que hacen que sean tan pocos que están hasta arriba de trabajo. Por eso para mucha gente la verdadera revisión empieza cuando el trabajo lo puede ver todo el mundo. Y los estudios de los Bogdanov solo han sido citados 6 veces, 4 de ellas dentro de sus propios artículos. Actualmente la mayoría considera que las teorías de los Bogdanov tienen menos valor que un golem de Willy Rex, pero al menos hicieron replantearse la estructura académica y de publicación en el mundo científico a la gente, que no está mal. Estudios posteriores señalan que incluso a revistas de alto prestigio les cuesta tener fiabilidad. Por desgracia, nunca tendremos una confirmación del propósito de los gemelos, porque con 72 años, el 28 de diciembre de 2021, Grichka muere y 6 días después le sigue su hermano Igor, ambos por complicaciones con el COVID. Un final triste y algo anticlimático, lo siento, aunque os dejo un vídeo en la descripción que llega a una conclusión de las intenciones de los hermanos bastante guapas, y los vídeos están pepísimos. En cuanto a la moraleja del asunto, no sé, que la ciencia es puto difícil y contrastar las fuentes es tan importante como aburrido. Mira, mejor voy a tirar por la carta de youtuber y decidme vosotros lo que pensáis en los comentarios, porque yo no tengo ni idea. Así que me pongo a leeros.